Buenos días. ¿Qué tal? ¿Se nos oye? Bueno, también creo que se irá un poquito el ventilador del ordenador. Está ahí trabajando. Pero bueno. Se oye y se escucha. Gracias, Aarón. ¿Qué Lo tal? dicho, me olvidé de traer el collar, tío. Lo tenía en casa, lo tengo guardado y mira que pensé. Perfecto. Mira que pensé, hostia, voy a coger el collar guanche, ¿no? Porque se me lo hizo mi tío, que habló con un alfarero que se lo hizo, ¿no? Y es una recreación pequeñita, tal, con los pulgados y todo. Y digo, bah, me lo voy a poner, ya que vamos a hablar de guanche y vamos a hablar de aborigen, me lo pongo tal. Pero ayer llegué a mi casa a las 2 de la mañana de trabajar, me fui a la cama, me desperté a las 7, he dormido 4 horas otra vez y me despisté totalmente, lo siento. Para el próximo vídeo yo prometo, y doy mi palabra en directo, que yo prometo ponerme el collar aborigen para el próximo directo. Te tomo Yo la doy la palabra. palabra, es mi palabra. Yo no prometo nada. que después... Pues que sepas que me parece muy mal que no haya matado a un pobre chico. Espérame. Ey, tú ríete, pero... Y esto lo cuento como una anécdota. Mi tío, por ejemplo, se casó, tuvo su boda hace un par de añitos. Y él, que le encantó todo el tema hasta aborigen, cogió y se hizo, ¿cómo se llamaba? El tamarco. Creo Es que era. verdad, tú me enseñaste la foto. Sí, el traje típico, bueno, no es el traje típico, ¿no? Sino que estaba vestido él en blanco y encima tenía las pieles estas de cabra repasadas y limpias y raspadas y tal. Bellísimo. Bueno, bellísimo si te gusta el tema de origen, si no, pues piensas que estás loco, pero oye, hay cada uno con su tema, ¿no? No, también cada uno tiene la boda que quiere, ¿no? En verdad. Exacto. Gracias. Y cuídanos en los papeles.
Bueno, no hay mucho que perder, mi H. No hay mucho que perder. Bueno, buenos días, Laura. Cada uno que se case como quiera. Claro, Aaron, es que de eso se trata al final. Y el que se quiera casar, claro. Exacto. Bueno, podemos ir Vamos dándole. dando un poquito para adelante. Bueno, pues lo dicho, hoy vamos a hablar de sobre todo lo que viene a ser las islas occidentales. Básicamente lo planteamos de esta manera no por otra cosa, sino porque eh, consideramos que va a ser un poquito más sencillo para nosotros organizarnos y que no sea tan pesado. Al final, si tenemos que hablar de las 7 islas, vamos a pegarnos aquí 2 horas y nos hemos propuesto aquí Intentar. el compañero Narayan y yo reducir la duración de los directos porque sabemos que es un poco pesado. Al final estamos hablando con imágenes de fondo y no es tanto un debate o una discusión. Entonces vamos a intentar eso, reducirlo un poquito, hacerlo más ameno, un poquito más rápido, ver imágenes que tengan bastante relación con lo que estamos hablando. Y eso, tocaremos hoy sobre todo las Islas del Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife. Y ya para el próximo, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura. Y como toque especial vamos a hablar también del tema mitológico y la religión que pudo haber en las islas en el momento de la protohistoria o la antigüedad canaria, dentro de sus dificultades y todos los problemas que hay, y algún que otro mitito de estos típicos, como decíamos ya el otro día, tipo Garajonay, tipo... eh, Dios, se me olvidó, San Borondón. Sí, sí, bueno, yo estoy medio dormido, chicos. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a pasar a ponerles el PowerPoint, ¿vale? Ah, me lo acabo de quitar. Ahí, ahora. Bueno, buenas Dani, buenas Nadine. Así que gracias por estar aquí. Ahora Y- Nara va a ser que le da chat, que tiene aquí la tablet donde puede leerlo. Y porque H va a llevar más el peso de estos dos directos, al fin y al cabo. Yo estoy más aquí de apoyo moral y de apuntes y datos. Entonces sí, voy a estar yo más atento al chat. Pero eso, podemos ir empezando. Sí. Lo dicho, vamos a tocar básicamente las islas de Tenerife, sí, Tenerife, La Gomera, La El Palma. Hierro y La Palma. Exacto. Bueno, como recordando las semanas pasadas, como hemos ido ya diciendo, la mayoría de especialistas en la actualidad considera que la procedencia de los aborígenes de Canarias se encuentra en el norte de África. Bueno, además de eso, también lo que habíamos dicho, si uno analiza el ADN, pues al final parece que sí es así, ¿no? Sí, 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 claro, claro. O sea, a día de hoy todo apunta a que se trata del norte de África, lo que explicabas tú de aquella tribu, por denominarla de alguna forma, que estaban justo debajo del límite romano, que sus nombres, algunos de sus nombres tienen mucho que ver con lo que nos encontramos después en las islas. Y también, pues bueno, como decíamos la semana pasada, las últimas investigaciones, dataciones, nos están hablando de un poblamiento en torno al cambio de la era. Y además de eso, pues señalar, por eso queríamos dedicarle un directo un poco aunque en realidad tienen muchas cosas en común, dedicarle ese directo a cada una de las islas, porque al fin y al cabo se desarrollan de una forma aislada, aunque tengan ese horizonte cultural común, original. Sí, y es más, vamos a empezar sobre todo esto dando pinceladas sobre cada isla, sus particularidades en alguna que otra cosita, pero si el discurso va a ser casi siempre monótono en el sentido de que vamos a hablar de todas las islas casi simultáneamente porque se repiten muchísimos patrones como divisiones territoriales, la jerarquización y solo hay ciertas excepcionalidades, ¿no? Pero eso primero, ahí vamos a tocar el tema de la procedencia un poco y lo que ya veníamos adelantando el otro día, el tema este de que puede que hayan tribus que en base a sus nombres o el nombre de las poblaciones tengan alguna relación con las islas. Si quieres, voy introduciendo ya esa hipótesis. Sí, claro, claro, por Todo supuesto. esto que voy a decir no está confirmado para nada. Es la hipótesis que plantea Tejera Gaspar, pero que es bastante interesante como propuesta para trabajar. Al final queda investigar mucho en cuanto a la lengua se refiere, en cuanto a los datos más antropológicos y sin meternos en cosas más técnicas, hay que hacer un estudio más profundo, ¿vale? Esto es básicamente que se han cogido los nombres de ciertos pueblos que, como decíamos ya el otro día,
las revueltas estas que hubo contra Roma, hay algunas de estas que parece que tuvieron alguna relación y que podrían relacionarse mucho con las Islas Canarias en base no solo al nombre de la tribu, sino al nombre del lugar o ciertos puntos clave, ¿no? Empezando por la isla de Tenerife, todo esto, como hemos dicho, es súper problemático, ¿vale? No sabemos a ciencia cierta nada, pero sabemos a través de Plinio, que ya que seguro lo tienen más que masticado y ya lo saben de sobra, a través de Plinio sabemos que hay un pueblo que se llama los Siniti, o Siniti, no sabría cómo pronunciarlo exactamente, que participó en esto, de las revueltas contra Roma, en el periodo del emperador Tiberio. O sea, Bajo ya... sí, bastante entrado ya en el Bueno, siglo primero. no muy entrado, pero sí en el siglo primero. O sea, Bueno, que sí, es lo que sí. estábamos hablando ahora con las nuevas A ver, dataciones. hay que pensar que, claro, No, pero lo que decíamos, que coincide un poco con el sí, sí, tiempo, en sí, el sí. tiempo con las Tú nuevas dataciones piensas que tú nos están piensa proponiendo. tú piensa que Augusto muere en el año 14. Sí, Es justo en este momento cuando entra Tiberio sí, sí, a sí. cargo del imperio. Entonces, durante su no reinado, sino durante su gobierno, no sabía cómo decirlo exactamente, no me dedico a Roma, lo siento. eh, Hay unas revueltas que son lideradas por un caudillo llamado Tacfarina, creo que lo he dicho bien. Y este pueblo, los Siniti, se supone que habrían participado, ¿vale? Y según algunos autores, era un pueblo que habitaba en Túnez, ¿vale? Si atendemos a como las fuentes etnohistóricas de las que ya hemos hablado, tipo Abreu Galindo, Espinosa, Torriani, no voy a decir más porque voy a ser muy pesado, la isla de Tenerife tiene distintos nombres, pudiendo ser Chinet, Achinech, Chinechi y muchos otros que suenan muy igual. Creo que aquí en más de uno, ya habiendo dicho que la tribu se llama los Siniti y en la isla se llama Achinet o Chinechi o como lo quieran decir, hay una similitud entre uno y otro. Entonces, esta es básicamente la relación que se plantea, sobre todo porque... Nada, citándote, Aarón. No me dedico a Roma, lo siento. Por cierto, un beso, Pablo, que nos está viendo. Uy, se me olvidó. Pues cuando uno se pone a ver realmente lo que significa la palabra guanche, en base a los estudios de los etnohistoriadores de ese momento, la palabra se debería dividir en dos palabras al mismo tiempo, que serían guan y chinech, que vendría a significar el que habita o el que vive o el que es de Chinech, o en este caso el de Tenerife, en lengua aborigen. Entonces queda bastante clara o la idea de que podría ser el pueblo de los Siniti de Túnez los que hayan llegado hasta Tenerife. Obviamente, y vuelvo a repetir, esto no es seguro, esto es una hipótesis y es una propuesta de trabajo, pero que a simple vista y sin entrar en profundidad a analizar lo que puede ser o no, parece bastante interesante. Sí. Bastante interesante en el sentido de que parece que existe una relación real entre un pueblo y el otro. Entonces ya ahí vendríamos a otra vez confirmar esa procedencia desde África. Y también podríamos poner incluso, si nos ponemos algo cuco, la fechita en la que pudieron haber llegado, lo que estamos diciendo, periodo del mandato de Tiberio. Claro. Eso ya te pone una horquilla temporal que dices, mira, pues en este momento pudieron haber llegado. Obviamente, no seguro. Lo repito. Yo no voy a parar de repetir, esto no es seguro. A mí no me van a pillar después con esto, ¿eh? Luego, pasando ya a la isla de La Gomera, Abreu Galindo y muchos autores afirman que el nombre de los gomeros lleva siendo desde hace mucho tiempo gomeros y que no había variado durante siglos, por lo que parece. Estudios de gente especializada en el tema berberisco, ¿vale? Hablan de una posible castellanización del término que procedería de los Gmara, ¿vale? Sería Gmara, Gmara o los Gomara, que parece que es una población que procede del Rif Occidental, que se llaman eso, los Gumara.
Obviamente, ya igual que en el caso de Chinet, parecen muy similares los dos términos, entonces, otra vez, lo dicho, habría que confirmarlo, habría que hacer un contraste de información, habría que profundizar en el estudio, pero, oye, que a simple vista, pues parece que hay una relación, y más cuando hay varios historiadores dentro de la falta metodológica, la falta de los problemas que tienen al momento de redactar estas cosas, parece que te lleva a pensar que eso, que pueden proceder esa de la zona del rifle en el caso de la Gomera. Ya después al final de esta sección, que les digo, me quedan 2 apuntes prácticamente, vamos a decir más o menos las zonas actuales de donde podrían proceder para que quede un poquito más claro y sea más sencillo de entender. En el caso de los aguaritas, de La Palma, gracias, sí. El nombre de la población está totalmente castellanizado y es que esto no es algo raro. Al final hay que entender que los castellanos que vinieron aquí a documentar no solo la conquista, sino después la existencia de esa población que pervivió tras la conquista, normalmente castellanizaban los términos y los escribían tal cual ellos lo entendían y tal cual ellos escuchaban que se decía, lo que hace que sea más difícil ver una similitud en cuanto a la lengua tan clara y precisa. Pero dentro de ese problema que hay, el término de los aguaritas derivaría del nombre del pueblo o de la zona añadido con un ita al final. Lo que vamos con esto, que al final se viene a plantear que están relacionados con los beniaguara que se encuentran en Marruecos. Otra vez vemos esa similitud en cuanto a nombre y en cuanto a la forma en la que se redacta. Y, por último... Sí, nos pregunta Dani que si se conocen restos epigráficos de los pueblos aborígenes. Como escritura per se, entiendo que me estás hablando. Ya, como comentábamos en el directo de población, ¿no? Sí habíamos encontrado restos de epigráficos, sobre todo de líbico-bereber, pero que claro, era un líbico-bereber tardío que no se podía relacionar del todo con el púnico, ¿vale? Y que procedía de la zona de Argelia, de Túnez, entonces es lo que también fundamenta eso, la procedencia de estas poblaciones desde esas regiones, Argelia y Túnez. Dice Laura que sobre todo en el Hierro nos podíamos encontrar este tipo de restos. Precisamente fue Laura, aquí nuestra gran compañera, la que más profundizó en ese tema y vamos, ella puede dar ahí todas las respuestas que quiera. Yo la epigrafía no la toqué mucho, la verdad que no es que me llame la atención, pero bueno. Siguiendo, y este es el punto polémico, y es por lo que ya cuando hicimos el post, creo que lo hicimos tanto en Twitter como en Instagram, ¿verdad? Puede ser. Preguntamos sobre si alguno sabría los nombres de las poblaciones aborígenes de las islas occidentales. Sí, cierto. Y obviamente yo me esperaba que me dijesen comeros, guanches y los aguaritas. Pero aquí viene el plato fuerte de esta teoría que a mí me llama mucho la atención en base a las justificaciones que hace y lo que puedes llegar a aprender de todo lo que te cuenta Tejera Gaspar. Voy a dejar unos minutitos, ¿vale? A ver si alguno me puede decir cómo se denominaban a los habitantes del Hierro o cómo se les podría denominar sin ser ese el término. No digas el término tampoco. No digo el término. Pero a ver si alguno me podría decir cómo se llamaban esas poblaciones de esa zona. Y ya después de en base a esas respuestas vamos trabajándolo un poco y viendo pues por qué no o por qué sí. Vamos a dar unos minutitos y así aprovecho y bebo agua, que ya la boca va secándose. Vale, dice Aaron que ese tweet se lo perdió y que dice Aaron que el tweet ese se lo perdió. En el que preguntamos sobre... Dice Aaron, yo voy a decir Bimbache, que puede que no, seguro que tiene trampa. Obviamente tiene trampa, o sea, si viene de mí, viene con trampa, tengo claro. Bueno, sí, yo creo que... Tiramos ya con un arroz. Sí, vale.
Porque básicamente esa es la respuesta que estábamos buscando. Exacto, exacto. Soy un poquito tramposo, ¿vale? A ver, esto obviamente, como dije, no es seguro, ¿vale? Pero es en base a los testimonios que hay, los estudios que se han hecho. Si vamos a analizar el texto de Plinio, ¿se acuerdan más o menos cuando les dije que hablaba de una isla que se llamaba Capraria y que en ella se encontraban lagartos gigantes? Sí, esto ha hecho que se relacione directamente con el hierro. Si alguno quiere buscar la referencia exacta, ¿vale? Está en el libro Historia Natural de Plinio, en el libro sexto. Cuando decimos libro, en este caso nos referimos a capítulos según nosotros entendemos actualmente, ¿vale? ¿Cómo se llama? Dice Aaron que como buen profesor te tiene calado, que sabía que había trampa. A mí no me engañas tan fácilmente. Lo del libro sexto, no más páginas, pero el 204 no sé exactamente qué término es. Yo lo siento, no trabajo con autores latinos ni con autores clásicos. Normalmente yo suelo trabajar con la EDA, que poco tienen que ver con eso. Entonces, sé citarlo, pero no sé nombrarlo. Básicamente lo que dice Plinio en este párrafo vendría a ser Lacertis grandibus refertum, que vendría a ser eso, los lagartos gigantes. Esto coincide con lo que se dice en Le Canarien. Para quien no lo conozca, este texto es un libro escrito por los normandos en el momento de la llegada a las Islas Canarias. Sí, de la conquista de las primeras islas. Exacto, sobre todo eso, las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Hierro y posteriormente, y última, La Gomera. Sí. Vale, sí, lo que sí que hay que tener claro es que los lagartos gigantes no son... Un beso, Dani, gracias por pasarte. No te preocupes. Muchísimas gracias por pasarte. Lo que hay que tener claro es que, en base a los estudios arqueológicos, los lagartos gigantes no eran exclusivos de la isla de El Hierro. También los encontramos en islas como La Gomera, por ejemplo, ¿vale? De hecho, no sé, a lo mejor corrígeme si me equivoco, pero por esta gente de biología canaria que están metidos mucho en Twitter, me da la sensación de que en la actualidad el lagarto más grande ahora mismo se encuentra en Gran Canaria. No sería el del Hierro, sino sería el de Gran Canaria. Curioso. Por lo que tú estás diciendo. De que por cierto, en base a eso, nos dieron una respuesta al tuit que preguntamos de cómo se llaman los antiguos pobladores de las islas. No sé quién está detrás de esa cuenta, Republic Guanche o algo de esto se llama, no me acuerdo, pero nos respondió con la rata gigante de Canarias. Si en algún momento llegas a ver este directo, Republican Guanche o no sé cómo te llamas, me encantó tu respuesta, o sea, soy fan número 1. No me la esperaba. Bueno, siguiendo con el tema, que me pierdo. Lo que vino a explicar Tejera es que el término bimbache, ¿vale? Aparece por primera vez en 1799. Aparece por primera vez redactado per se por el autor Urtuzaustegui. Ni idea de quién es. Lo he intentado buscar y no he encontrado información sobre él. También hay que señalarlo. Pero también, lo que se viene a plantear con esto es que este término puede que haya sido utilizado como de manera despectiva por parte de los castellanos hacia la población aborigen, sobre todo porque si se analiza la palabra, bimbache significa, o sea, bimba significa piedra arrojadiza y bimbache significaría el que tira o el que lanza las piedras, la gente que arroja piedras. Entonces es un término que viene a ser bastante despectivo con esta población y que se concibe, o que Tejera concibe, que no es un término con el que ellos se denominan a sí mismos, ni con el que nosotros pudiésemos denominar a esa población. Entonces, ¿cómo los denominamos? Muy fácil. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la guarita y añadíamos detrás solo ita? Pues caprariense. Es como define o testimonia que sería esto. Que además, da la casualidad que el término caprariense coincide con una tribu magrebí que, de los montes norteafricanos y que se encuentra al mismo tiempo que todas las demás poblaciones que llegarían hasta aquí. Entonces, al final, ¿cómo nos queda el panorama? Tenemos que los chiniti, habitantes de Tenerife,
vendrían de Túnez. Los Gomara o los Gomeros vendrían de Marruecos. Los de Benaguare o los Aguaritas vendrían desde Marruecos también. Y los de Capraria, los caprarienses, vendrían desde Argelia. Mm. Ya vemos cómo, aunque en cuanto a la genética y el tema epigráfico no coinciden tanto con a lo mejor las islas de Benaguare y las islas de Gomera, sí que coinciden con lo que decíamos antes, los chinitis y los de Capraria. Los dos proceden tanto de Túnez como de Argelia. Y es interesante, habría que, como decimos, profundizar en las investigaciones. Sé que soy pesado diciendo esto, sé que le estoy rompiendo un poco y tal, pero aún así, parece que podría ser así. De todas maneras, respecto al término de Bimbache o Bimbape, porque también lo hemos visto con la P, hay que decir que, por ejemplo, si ustedes algún día tienen la oportunidad de acercarse a la Isla del Hierro y recorrerse un poco esos museos, yacimientos y, bueno, este tipo de lugares históricos, ¿no? Claro. Lo que se van a encontrar es que se usa el término Bimbache y Bimbap o Bimbape. Obviamente, aquí yo he trabajado exclusivamente con una teoría. Sí, ¿vale? no. Tienen que tenerlo claro. Entonces, pero que es algo que, como tú dices, surge en el 19, pero... O 18. En 1799, sí. Pero que se ha quedado entre nosotros. O sea, se ha quedado tanto entre nosotros que a la hora de hacer historia nos referimos a ellos como Bimbape o Bimbaches como ya algo como si fuera seguro, ¿sabes? Ujú. Y es curioso porque hasta que tú no me dijiste hace una semana lo de Capraria y los caprarienses, nosotros habíamos salido a la carrera con Bimbape y con Claro. Bimbache. Además es interesante porque la isla del Hierro, a diferencia del resto de islas, que sí hay más documentación o más información escrita, ¿vale? La isla del Hierro es una de las que menos información tenemos. Y es curioso que, en cambio, estemos seguros en ese sentido que se llaman Bimbaches. Sí. Pero bueno, más o menos explicado esto, espero que le haya resultado interesante. A mí, por ejemplo, la parte de los caprarienses me flipó, porque no tenía ni idea de cuando aparece el término Bimbache o Bimbape, no tenía ni idea de la existencia de todas estas tribus en el norte de África, y parece que primero deberían de estudiarse y seguir Sí, analizándose, pero me parece algo súper atractivo y súper interesante para conocer eso, la procedencia y el poblamiento de las islas. Sí, sin duda, claro. Y además es eso, que coge, o sea, nos referimos al norte de África, pero que llevándonos a los países actuales, que te va Túnez, Argelia y Marruecos, que no es tampoco... Ustedes no lo están viendo, pero él está haciendo el contorno, ¿no? Un circulillo. Que no es pequeño el territorio. No. Y es curioso que, oye, que haya esa diversidad incluso a nivel de islas, ¿no? O sea, que uno, pues como en Tenerife te vienen desde Túnez o en el Hierro de Argelia, dijiste, ¿verdad? Sí. Me parece curioso eso, ¿sabes? Que, joder, es muy interesante. Dice Aaron que él sí había escuchado lo de Capraria, pero no sabía lo del término Bimbache. No sé si te acuerdas del libro que recomendé, el de Bereberes contra Roma. Si no, si quieres, me mandas después un mensaje al privado de Twitter y lo que sea, y yo te paso el título, y si quieres incluso te puedo, que suene así un poco en secreto, te puedo pasar la parte esta si te apetece leerlo tú y leértelo bien, de lo de Capraria, y si quieres te paso eso, el capítulo entero donde habla de cada una de las procedencias, que si te interesa y te gusta este tema, Aarón, vas a quedar flipado y te va a encantar. Además, Tejera escribe bastante bien y se hace ameno cuando lo vas leyendo, ¿no? Hombre, sí, al final es un trabajo, una tesis y es un trabajo muy histórico y muy técnico, pero ya te digo, muy entretenido si te gusta y realmente quieres enterarte de esto y no te importa ver esos tecnicismos. Bueno, una vez terminado con esto, vamos a seguir y hablar de lo que hemos venido aquí a hablar. Nuestro objetivo era 1 hora y yo creo que no... Exacto, vamos a intentar acelerar un poquito. Bueno, aquí como ven lo que nos vamos a intentar hablar un poco es la división territorial. También tocaremos un poco el tema de las jerarquizaciones, un poco lo que sabemos, especialmente para aquella isla como Tenerife o como la próxima semana veremos en Gran Canaria, porque como dice Hacha, probablemente estas son las 2 islas que más información tenemos, quizás influenciadas porque son las islas capitalinas y por lo tanto a lo mejor
tienen más financiación, no lo sé. Pero a lo que vamos es que estas son las divisiones territoriales que en teoría existirían antes de la llegada de los europeos, de los castellanos, de la conquista, de la colonización. Muchos de esos nombres se han quedado a día de hoy. Sí. Se han quedado a día de hoy o son, por decirlo de una manera, el apellido de algo. Por ejemplo, ahora viendo en Tenerife lo de Abona, que si San Miguel de Abona, que si Arona de Abona, que si no sé. Bueno, y quien sepa de los municipios de Tenerife, Adeje, Icod, Tacoronte, Tegueste, Guimar y Anaga incluso, son nombres que a día de hoy se siguen usando. Sí, por supuesto, por supuesto. Incluso lo de Daute, hay algún, no ya como municipio, pero sí hay algunas zonas que tienen esa denominación. Y bueno, lo que nos encontramos es que el Hierro no tiene ninguna división. O sea, el Hierro es el Hierro. El Hierro es especialito en cuanto a eso. Pero, por ejemplo, si nos encontramos el caso de La Gomera, 4 divisiones, que lo que yo he estado mirando también de Hernández Marrero y de Navarro Medero, como ven, Navarro Mederos y Tejera Gaspar son personas que nombramos continuamente pues porque son básicos para Exacto. ver todo este tema. Exacto. Pues ellos un poco nos ponen sobre la pista de que el territorio de Orones, es que me trae porque no sé si denominarlo tribu, segmento, bueno, pero el territorio de Orones sería en La Gomera, en teoría, el más importante. Y esto se basa en que es en ese territorio donde se concentra el mayor número de santuarios o más grandes de santuarios. De hecho, sí, es la mayor concentración de los santuarios más grandes, que tienen que ver, como veremos la próxima semana, con zonas altas de la isla y tal, que bueno, ya entraremos más en profundidad en eso. Y que eso le provocaría a ese territorio, pues, tener ese papel predominante sobre el resto. Ya les digo, como decía ya al principio, esto es nosotros sin la seguridad, sino en base a lo que nos estamos informando. Y además hay una cosa que interesa mucho y no sé si la adelantaré demasiado. Sí, no, por supuesto. Siempre suele haber casos por ejemplo, sobre todo Gomera y en Tenerife, o en Achinech, como lo queréis llamar ahora ustedes, en la que varios territorios interactúan entre sí y forman alianzas. Y el caso de La Gomera es muy interesante porque tenemos que, si no me equivoco, eran Agana y Orone un bando, mientras que Mulagua y Palán eran otro bando. O sea, aunque el territorio se divide en 4, están colaborando de 2 a 2. Sí, ¿vale? También esto responde a un aspecto social que luego comentaremos, que es muy interesante para mantener un crecimiento poblacional sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero eso ya lo entraremos después, no queremos adelantar información. Para el caso de La Palma, pues nos encontramos que se divide en 12 territorios, aunque no se aprecia tan bien como en las imágenes de La Gomera y de Tenerife. Para aquí, en el tema de la jerarquización, habíamos escuchado en su momento de que podía haber una especie de primos interpares, pero eso lo tenemos ahora mismo muy en duda, ¿no? Sí, no encontré. Yo he intentado informarme al respecto de eso y no he encontrado ningún artículo, al menos dentro de lo que he buscado, no he encontrado nada. Sí, es verdad que sí tenemos claro que hay 12 divisiones, eso significa que hay 12 jefes. Sí. De alguna manera u otra, eso tiene que estar jerarquizado. Sí, claro. También es interesante que, por ejemplo, en la isla de La Palma, ¿vale? Si se dan cuenta, hay muchos barrancos y muchas... ¿cómo puedo decirlo? Vamos, que el territorio, ¿vale? Y sus variaciones... Abruptas, son muy abruptas. No, y que delimitan cada uno de los territorios. Es decir, sin entrar y con el poco conocimiento que pueda tener yo, imagínense que de Tijarafe y Tegalgen encontramos un barranco. Pues ese barranco será el que le defina la frontera entre uno y otro territorio. Es decir, el aprovechamiento del propio terreno para establecer y diferenciar dos sociedades. Y esto no es la primera vez que se ve. Hay muchas sociedades que aprovechan y hacen uso de estas diferencias para generar distintas tribus, distintos clanes. Efectivamente. Y ya para
Bueno, si quieres No, comentar más no, de La Palma. preséntalo, No, preséntalo, preséntalo. sí, ya para terminar, pues la isla de Tenerife, que como vemos, se dividiría en 9 demarcaciones, 9 territorios. Mensellatos. En Mensellatos, este caso exacto, sí sí, sabemos que exacto. se llaman mensellatos. Exacto, exacto. Mensellatos y, por supuesto, sus líderes en Mensei. Eh, Es verdad que ahora Hacho nos va a contar un poco el mito que hay detrás de esa división, que es muy interesante. Y como decíamos al principio, pues bueno, una cosa que sí quería comentar, claro, iba a señalarles como si ellos me estuvieran viendo el dedo, claro. Creo que Vemos que, puedo hacer que salga. Sí, sale el ratón. vemos que en la zona central de la isla, que es donde vendríamos a colocar el Teide, las cañadas, todo esto. Bueno, el TID lo vendríamos a volar Sí, aquí. sí, claro, pero que todo ese territorio que está en blanco, que no aparece un nombre, sería como un territorio comunal. Exacto. Las Cañadas, la Exacto. zona esta de pastoreo comunal. Que cuando lleguemos a la parte de economía veremos que... ¿En qué? Esencial. Exacto, exacto, para no meternos más. Ujú. Aquí sí vemos o entendemos que es más clara lo que hablábamos antes de la jerarquía, en el sentido de que eso, cada territorio es un mensellato y por lo tanto tiene su mensei. En teoría hay alguno que es más importante que otro, que eso ya ahora nos comentará, pero en principio, pues, por ejemplo, el tamaño viene delimitado por lo que nos comenta en el artículo Yared y Matilde, por el tema de precisamente la disponibilidad de recursos de subsistencia, Ujú. básicamente. Por eso vemos que los territorios del sur quizás en tamaño son, bueno, quizás no, en tamaño son más grandes que los del norte. Exacto. Eh, Al ser al final zonas más secas, la posibilidad de adquirir ciertos productos es mayor o menor. Esto responde sobre todo al tipo de alimentación que tienen y cómo ellos gestionan los propios recursos, pero eso lo tocaremos un poquito más adelante, sobre todo para explicar cómo ellos obtienen sus alimentos, que tenemos bastante información sobre ellos, y cuáles son los que se deben proteger más o cuáles se deben proteger menos. Pero bueno, También en ese artículo nos explican que, bueno, no sé si iba también relacionado a lo que podías decir antes de La Palma, de que, mira, te lo voy a leer. Mencionan que cuando el territorio no satisfacía las necesidades del grupo, se optaban por dos vías, la de la cooperación, es decir, que dos grupos entre ellos cooperasen para pues, solventar el problema que estén teniendo, lo que sea, y el de competencia, que básicamente es ir a darse de colleja y un poco esto viene a desmentir lo que decíamos en el primer capítulo, lo del mito del buen salvaje y de que aquí se rompió la paz cuando llegaron los hombre, europeos. al final, en cierta manera, eso lo puedes ver incluso con el tema de la conquista. Sí, No, no, es algo que no vamos a tocar ahora, porque lo vamos a reservar eso para el tema de la conquista cuando lo tratemos y de manera muy superficial. Pero en el caso de Tenerife, se conocen que en el momento en el que llegaron los castellanos, los mensillatos se dividen en dos bandos, que sería el bando de paces y el bando de guerra. El bando de paces, que vendría a corresponder a los mensillatos sureños, se aliarían o colaboraría. colaborarían, exacto, con los castellanos, mientras que los del norte se opondrían fuertemente y serían los protagonistas de La la, resistencia. sí, y la batalla de Centejos, de la que ya hemos hablado un poco nosotros a través de el Twitter. Sí, exacto. Metiéndome un poco aquí en materia y hablando sobre el tema de lo que estamos hablando de los mensellatos en Tenerife, ¿vale? Tenemos también los testimonios de Marín de Cuba, ¿vale? Otro etnohistoriador del que no hemos hablado mucho, y Gómez de Sintra. El primero nos habla de que hay 3 mensellatos exclusivamente, mientras que Marín de Cuba nos habla de que solo hay 2. A ver, esto puede responder, sobre todo el de Marín de Cuba, a la importancia o el papel principal que tenían estos 2 mensellatos. Hay que entender una cosa, Taoro era una de las zonas más ricas de todo Tenerife, es lo que actualmente conocemos como el Valle de la Orotava. Si no recuerdo mal, en Tauro es donde Bencomo. Exacto. Vale, vale. Taoro, No lo voy a el anotar. Mensei, el momento de la conquista, el Mensei de Taoro sería Bencomo, que es quien lideraría esa batalla de Acentejo. Y esto según lo que nos informan siempre las fuentes etnográficas y los cronistas. Pero volviendo al tema, Taoro sería el más rico y en contraste el sureño más rico podría ser Weimar.
Entonces, no sabemos hasta qué punto Marín se refiere a que existen solamente dos mensellatos o son estos dos mensellatos, el de Weimar y el de Taoro, los más importantes y que tienen cierto estatus de primus inter pares dentro de dentro de sus alianzas internas, ¿sabes? Más o menos lo que veníamos a plantear con la gomera entre Agana y Orone y Mulawa y Palan. Mm. A lo mejor Taoro salía con los del norte y Taoro es el ver más representativo y es el líder de la coalición, ¿vale? O su Sumensei es el líder de la coalición, para ser más exacto. Y lo mismo con Weimar. De todas maneras, tampoco tenemos información sobre esto. Lo que sí, no me acuerdo ahora de exactamente quién era el autor que lo menciona, pero hay una leyenda que nos habla de que Tenerife, en primer momento, cuando se puebla, formaba un único reino, un reino exclusivo, que a la muerte de su Mensei se divide entre sus 9 hijos. Y de ahí que ese territorio se vea dividido en 9 mensellatos. Esto a lo mejor, y lo más probable es que tenga alguna relación con un mito fundacional y que esté relacionado con incluso el propio mito fundacional que explica las propias diferencias sociales. Pero aparte de eso, a día de hoy lo que sabemos es había 9 demarcaciones territoriales que se llamaban mensellatos, que estaban liderados por sus respectivos menseyes. Sí, En caso del hierro, que es lo que más o menos soltamos un poco, sí, hay un solo territorio, pero ¿qué ocurre con el hierro? Bueno, lo que ocurre con el hierro es, por la apuesta, la apuesta por lo que se ha tirado durante los últimos años, hasta donde yo tengo conocimiento, es que, aun siendo la información mínima, posiblemente solo hubiese una diferenciación social, que es el pueblo y el jefe del territorio. En fin, no es, sí vemos que hay una cierta igualdad entre los miembros. Al final, la isla tampoco es que sea bueno, creo que es la isla más pequeña del archipiélago. Es la más pequeña. Sí, con Islotes. Es la menos habitada, 10.000 habitantes. O sea, hay municipios en Tenerife que tienen más población que el Hierro. Bueno, y que La Gomera también, pero en este caso que el Hierro. Entonces, con un espacio tan limitado y una población tan reducida, lo más probable es que eso fuese un solo pueblo, ¿vale? Con un único líder y que la única diferencia fuese el primus inter pares y el resto de la sociedad. Y ese sería el único punto que habría que hacer. Pero repetimos, el Hierro es una de las islas con menos información a nivel documental, por lo que tampoco podríamos asegurar nada al respecto. El desconocimiento que hay al final. Sí, básicamente. De todas maneras, ahora, para seguir metiéndonos más en materia y entender un poco, ya que hemos visto el tema de las divisiones territoriales y cada isla y tal, vamos a hablar un poquito de la sociedad, de cómo se estructuraban, qué diferencias hay entre unos y otros, y básicamente cómo funcionaban estas sociedades. Lo más común es que la gente suele plantearse que son tribus normalmente desorganizadas, sin ningún tipo de jerarquización demarcada, ni nada de esto. Pero todo lo contrario, hay que entender que estas sociedades, aunque, como ya hemos dicho muchas veces, tecnológicamente parezcan ser del neolítico, también traen consigo un bagaje cultural de contacto con otras culturas, lo que nos da a entender de que estas sociedades se encuentran entre el tribalismo y el clasismo, es decir, sociedades con distintas, no quiero usar el término clase social, estratos, pero sí distintas estratos sociales o distintos grupos sociales diferenciados, ¿vale? Lo más similar que podríamos decir son clanes. No sabemos hasta qué punto simularían o podríamos asimilarlo o compararlo con los clanes a los que estamos acostumbrados, clanes germánicos o clanes celtas, pero sí sabemos que pueden funcionar en ese sentido de clanes y familias organizadas. ¿Tienes algunos puntos de tu casa? No, básicamente entiendo que lo que quieres decir es que es eso, que es una sociedad que no es igualitaria y que precisamente eso
influyen en que se dividan en varias entidades políticas, por ejemplo. En el caso de La Gomera, por ejemplo, sí quería comentar yo que no sé si tú sabrás el caso de La Palma, por ejemplo, pero en el caso de La Gomera lo que sí he estado leyendo es que las relaciones sociales se daban en base o por vía parental, o sea, que mantenían cierta cohesión gracias a... y que mantenía cierta cohesión gracias a los mitos, en el caso de La Gomera. Entonces eso, pero es una cosa que hablaremos la próxima semana porque la verdad es que yo lo que me he estado leyendo durante todo estos últimos 7 días ha sido relación con el tema mitológico, como decía Hacha. Entonces he podido rescatar pocas cosas para el directo de hoy. Pero una de las cosas que quería comentar es eso, porque yo no sé si creo recordar que a lo mejor en La Palma era por vía... Sí, se habla mucho de que en La Palma el papel de la mujer es bastante preponderante. Y incluso claro. se dice que en La Palma las mujeres eran las que guerreaban y las que batallaban. Sí, eso sí, sí me acuerdo que lo dejaron muy claro en la carrera en ese sentido. Entrabas por primera vez entrabas allí en Canarias, y decían, las aguaritas eran quienes luchaban. Sí. Entonces vemos que también dentro de esa, en definitiva, que es lo que quería decir, entre unas islas y otras, a pesar de la cercanía que hay, que también hay esas diferencias o desarrollan esas diferencias, que es lo que decíamos al principio, que va a tener un desarrollo insular distinto a pesar de tener un horizonte cultural, tecnológico y tal común en su origen. En lo que decía Hacha, todos vienen más o menos, o entendemos hoy que vienen de la fachada del norte de África. Ujú. Entonces un poco pues ir conociendo esas diferencias que hay entre unas islas y otras. Como decíamos antes, por ejemplo, para el caso del hierro no vemos una diferenciación social más allá de el primus inter pares o el jefe Sí, territorial y el resto de la población. Pero, pero para las islas de Tenerife, por ejemplo, sí que encontramos una diferenciación y que ha quedado testimoniada. Tenemos los Achicaxna, ¿vale? Si Nara puede, lo escribe ahí en el chat. Le dejo para que lo escriba, ¿vale? Eh, este sí, sí. de aquí. Que sería el pueblo llano, básicamente. Y por otro lado tenemos al Mensei, que como ya hemos dicho es el jefe territorial, el jefe tribal o el jefe clánico, y a los Achimenseyes, que serían los nobles con los que esto se relaciona. En base a esto, Estos son dos X, dos A, no, una X y una N, no. Sí, tiene una N y que una A. Vale. sí. Ahí tienen el nombre por si a alguno le interesa verlo. Vale, creo que me hice una corrección. Sigue, tú sigue. Y en el tema de Tenerife, por ejemplo, hay un mito fundacional también que explica que en un primer momento la divinidad principal de Tenerife, que era Achamán, eh, creó a la población y a los primeros que aparecieron les dotó del ganado. Y luego creó a más población. Pero a esto no le dio ganado, sino que les dijo, ustedes deben de servir a los primeros. Y los primeros os otorgarán a ustedes, o les otorgarán a ustedes, si me salió el os, les otorgarán a ustedes el alimento en retribución por el trabajo que ustedes hagan. ¿Hasta qué punto sabemos si esto es verdad o no? En el sentido de qué justificación hay detrás de esta diferencia, no se sabe. Pero existe esa diferencia y sabemos que sí es verdad que en el caso de los HMSI y Menseyes tenían prohibido este tipo de trabajo, Mm. mientras que eran los Achgahna los que tenían que trabajar Sí, un tanto el poco. campo, el pastoreo, etcétera. Es más, incluso las labores que tenían alguna relación con la sangre, como las labores de carnicero o incluso de momificador, porque quieran o no, cuando tú vas a momificar al mensei que haya fallecido, hay que retirarle esas vísceras y hay que hacer un desecado y hay que extraerle esa sangre. Todo ese trabajo que tenga que ver y esté relacionado con el contacto con la sangre no puede ser llevado a cabo por ninguno de los
representantes de las élites, es decir, ni por los Ajimeseyes ni por el Mensei. Pero aparte de eso, también lo que encontramos es que la diferencia clave entre las Achikasnas y los Hachimensei y los Menseies es, aparte de la vestimenta, mientras que por ejemplo vemos que las élites usan un vestido a cuerpo completo con no me acuerdo cómo se llamaban, No, por nombre ya no me preguntes. por nombre no me acuerdo, traje completo con los zapatos, con la canillera, por denominarlo de alguna forma, hechas todo con pieles de cabra. Ese traje completo, incluso un gorro, está reservado para para las élites y para los nobles. Sin embargo, el pueblo llano, y es algo que tradicionalmente se ha interpretado mal, el pueblo llano llevaba la cabeza rapada. Sí, No llevaban los pelos largos. El pelo largo estaba reservado para las élites. Y sin embargo, como ven aquí, por ejemplo, en esta imagen, vemos lo que podrían ser unos pastores que llevan el pelo largo. Y es la representación clásica del guanche que tenemos aquí. Al igual que hay muchos lo representan también con rastas, etcétera, etcétera, sí, etcétera. bueno, ya son un poco más locuras, pero... El pueblo llano va rapado. El pelo largo es visto como un elemento reservado para las élites, un elemento de estatus. Exacto. Bueno, no sé si tú tienes algún apunte sobre La Gomera en específico. No, lo de La Gomera, lo que te aparte, dije antes, y La Palma. respecto a sociedad, lo que tengo sobre todo es lo que hemos hablado de Tenerife, o sea, se nota un montón a la hora de buscar información, eso, dónde está o dónde hay más chicha que tal. No, estaba leyendo un poco así por encima de que si todavía no estás metido con Tenerife puedo esperar a que hables de Tenerife. No, ya he explicado más o menos eso, las diferencias, o sea, que tenemos y otros. Tampoco vamos a profundizar mucho más porque tampoco es que primero, tampoco es que tengamos mucha más información. No. Y segundo, creo que es más interesante pasar también a ver eso, cómo se asentaban, cómo vivían, Sí. qué tipo de herramientas producían. Por ejemplo, hay unas cosas que sí que estábamos hablando antes, que es el hecho de que para islas occidentales se suele plantear acertadamente el modo de habitación en cuevas. Ujú. También se ha planteado el hecho que es lo que te decía a ti, el hecho de que se pudieran haber asentado en algún tipo de cabañas, pero claro, el problema que tenemos con eso es que serían de material perecedero, que no habrían llegado hasta nosotros, y en otros muchos casos, lo que le explicaba yo a Hacha, ¿no? De que se habrán asentado los colonizadores muchas veces encima de sus propios asentamientos previos, y al contrario que cuando coges y plantas una catedral encima de una mezquita, que al fin y al cabo ahí te tiene que quedar restos porque es una estructura de piedra, que no sabe, sólida, nos encontramos que aquí De todas maneras, si no me equivoco, en La Gomera sí que se ven esas cabañas, ¿no? Que además son cabañas que, primero, están delimitadas con un arco o con unos cimientos de piedra y son cavadas en profundidad. Es decir, vamos a imaginárnoslo de esta manera. Tenemos que la forma del móvil, ¿vale? Va a ser la delimitación de lo que viene a ser la casita, ¿vale? Entramos por aquí y en vez de seguir recto y que sea plano sobre un solo plano, ¿vale? Hacemos una pequeña incisión o un pequeño agujero, ¿vale? De menos de 1 metro probablemente, donde ellos tendrían su espacio de habitación que sería un poco por debajo del nivel del suelo. Interesante también, Sí. porque nos da a ver que primero no hay a lo mejor tanto elemento para generar unas estructuras de habitación opulentas o grandes como podríamos esperarnos de una cabaña, sino que también se trata de ahorrar en el espacio y generar una altura aprovechando un descenso en ese nivel de la superficie, ¿no? Sí, de todas maneras, claro, cuando yo terminé de leerme el artículo, una de las cosas que te avisaban es precisamente que en La Gomera no se había llevado muchas investigaciones del contexto doméstico en ese sentido. Entonces, es lo que venimos diciendo durante todo el directo, que pasas islas cuesta un poco más el tema de la información
porque se han llevado Claro. menos atención. Pero no sé si vas a hablar algo más de sociedad, pero sí me gustaría hacer un apunte antes de pasar Sí, siquiera a sí, lo de sí, sí. economía. Que es que gracias al trabajo ese, que el artículo de Jared Carballo, que ya saben que tienen en YouTube, porque creo que aquí en Twitch se va a borrar, si no está borrado ya, la charla que tuvimos con él. Es un artículo entre eso, Jared Carballo y Matilda Arnay, una profesora que tuvimos nosotros en la carrera. Y en este trabajo nos explican, por ejemplo, la división sexual en la isla de Tenerife, por ejemplo, en los resultados de, no voy a meter con lo que los análisis ni los restos que tal, restos óseos en este caso, pero los resultados lo que le venía a mostrar es que las mujeres muestran una mayor tendencia al sedentarismo y al acuclillamiento, y que esto estaría obviamente adscrito a una postura forzada asociada a tareas de manufactura como las que tú vas a hablar después, por Cerámica, elaboración ejemplo, de herramientas. tareas culinarias o incluso entiendo que algo de recolección Ujú. en algún caso. Y que también muestran algunos restos como el desgaste o... Sí, es que es como decir, los restos muestran unos restos, ¿no? Y no quiero decir eso, unas marcas, más bien dicho, que también mostrarían que las mujeres llevarían grandes pesos en la cabeza, porque se les nota en el tema Cervical. cervical, creo, sí que... Y eso nos diría, pues, o nos acerca mucho a esas sociedades que vemos en la actualidad, ¿no? Tribales, no sé si denominarlas así, que se ve mucho el uso de... Bueno, y no incluso no solo tribales, sino por ejemplo el otro día veía yo una imagen de la India de mujeres que llevaban una columna entera de vasijas. Bueno, cuando digo columna me refiero a que pueden tener 3 metros en conjunto las vasijas que llevan en la cabeza, que no sé Mm, cómo se aguanta ese peso encima sin que se te caiga uno. sí. Y por otra parte, pues, los restos de los varones mostrarían que se dedicaban a eso, a cargar peso, Ujú. al lanzamiento de objetos o, por ejemplo, percusión de útiles líticos, que eso también, si quieres, hablamos un poquito más en economía. Y era básicamente reflejar eso, porque me pareció muy interesante que, por ejemplo, ya para la isla de Tenerife podamos ir hablando de esa división sexual del trabajo, ¿no? Sí, sí, Y sí. tenerlo un poco claro en base a los restos arqueológicos, incluso las fuentes no históricas, que no vamos a repetir nombres. Y yo ese era el apunte que quería dar respecto a Tenerife, porque más allá de que sepan eso, de que son unas sociedades jerarquizadas, el tema que nos explicaba Hacha de pueblo llano, élite, todo eso, pues quería añadir este apunte. Porque no lo he visto para las otras islas, no lo he visto, entonces me pareció No, muy no, no, interesante. tampoco es que yo haya encontrado mucho más aparte de eso. Pero el único apunte que voy a dar antes de pasar ya al siguiente sección y para seguir agilizando es, como hemos dicho, cabañas. Si encontramos a lo mejor en La Gomera, pero sobre todo en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, como es bastante obvio, y en Gran Canaria. ¿Qué tenemos o qué tipo de habitación tenemos en las islas de Tenerife, La Palma y Hierro? Básicamente son el uso de las cuevas. Mm, Pero no solo de las cuevas, sino también de los propios tubos volcánicos. ¿Por qué? El tubo volcánico está vacío, sí, se encuentra vacío, un mm, hueco por dentro. Se aprovechan para generar esto como un espacio de hogar, sí, un espacio de habitación, que además, si uno va paseando, va caminando por los alrededores, no es nada fácil percibir cuando un tubo volcánico es o no es un espacio de habitación. Yo estuve el año pasado excavando con los chicos de ProRed durante las prácticas, estuve excavando un día. Pues fue el día único que fui yo al tubo volcánico, pero tú vas caminando por las cañadas, porque además era cerca de Roque García. Quien no conozca Roque García es este roque de aquí, ¿vale? Está bastante cortado por el diseño que nos hizo el PowerPoint, pero este es el roque. hombre, es la imagen típica que tienen, creo que eran el billete de 1000 pesetas, ¿no? eh, O, bueno, que tú eres todavía muy niño para eso. Lo voy a buscar para asegurarme, pero me suena. Sigue, sigue, pero sigue. bueno, que claro, uno va caminando y es que no sabe a simple vista que eso pueda haber sido usado como habitación. Es más, estos tubos volcánicos no solo fueron utilizados durante el periodo de origen, sino que durante mucho tiempo se continuaron usando para eso. Vas con el paste, con el ganado a pastorear por la zona de las cañadas
y te introduces allí para pasar la noche. Pues sí, el billete de 1000 pesetas tiene Roque Tienes García. a tu Roque García y tú te ibas detrás. Sí, sí, sí. Soy muy pequeño para eso, yo no me acuerdo. Yo no creo que tuviese una peseta ni tú usas una peseta de pequeño. Joder, Claro. la Bueno, juventud. dando por terminada esta sección, ¿no? Creo que aparte de eso, bueno, también eso, destacar el uso de cuevas artificiales, pero que también destacar sobre todo en el caso de Gran Canaria, mayoritariamente. Tenemos alguna que otra, o ejemplo, en Fuerteventura y en Tenerife, pero destacan sobre todo en las islas orientales. En Tenerife algún que otro caso, pero mínimo. Entonces vamos a dejarlo más para tratarlo en el caso de la salud. En cuanto a las dinámicas económicas, aquí ya nos metemos un poco en materia, sobre todo para conocer primero, sabemos que es una sociedad tecnológicamente neolítica, ¿vale? Sí, sí. Pero dentro de su atraso, sin querer implicar con esto una infravaloración, ¿vale? Y siendo bastante evolucionista con esta frase, y soy consciente de ello, pero es la manera más sencilla de explicarlo. Dentro de ese atraso tecnológico, innovaron en muchas que otras técnicas para poder adquirir ciertos alimentos. Sobre todo en el caso de la pesca hay una técnica que ya, bueno, Richie la probó con su hijo y le funcionó. La hecha. Sí, no lo adelantes, pero funcionó. Y es una técnica que, claro, a ¿Sabes? menos que conozcas muy bien el territorio donde vives y las especies que hay donde vives, olvídate, tú no sabes que puedas hacer eso. ¿Sabes que creo que en la serie esa de Canarias, del perro, la de los dibujos animados, hay un capítulo que se lo dedican precisamente a, Es que a es esa algo técnica? fantástico, es algo fantástico. Pero vamos a empezar con la ganadería Sí. y dejamos la pesca para... Que yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que en su mayoría, en la cabaña ganadera, en su mayoría está caracterizada por ovicápridos, ¿no? Sí, Claro, sí, existían sí. otros Existían animales, otros pero... animales, pero sí, básicamente contamos con la oveja y con la cabra. ¿Se acuerdan cuando te decía el tema de la alimentación y el aprovechamiento de estas especies? Pues en el caso a lo mejor, bueno, en el caso a lo mejor no, en el caso de la cabra y de la oveja, eh, es interesante que tengan de estas cabañas, pero que su dieta no se base estrictamente en la carne, sino que se basa sobre todo en otros productos. Es que, por ejemplo, para el caso de La Gomera, yo sé que la cabaña mayoritaria era esa porque en el artículo te lo están relacionando con, que esto ya lo hablaremos más la próxima semana, con el tema de las ofrendas. Con el Sí, tema de, sí. cojo la cabra, la quemo y para ti, para... Bueno, y también el aprovechamiento de la leche. También, Hay que exacto. entender una cosa, sobre todo en islas como Fuerteventura y Lanzarote, que son muy secas, se entiende muchísimo más, pero en islas como La Tenerife o La palma. Palma y tal, que son más húmedas, pues al final tienes más fuentes de agua, pero aún así, dependiendo de donde te encuentres, vas a necesitar consumir algún tipo de líquido. ¿Y qué mejor líquido que la leche de la cabra o de la oveja? De ahí que no se base tanto su alimentación en productos cárnicos, sino en otros productos vegetales o los productos adquiridos a través de la pesca. Obviamente se acababa utilizando la cabra para alimentarse, también se utilizaba la cabra para producir lo que estamos hablando antes, la vestimenta propia de los aborígenes, pero se aprovechaba muchísimo más la leche. Es más, incluso la leche fue usada como elemento de ofrenda en su momento. Sí. También, aparte, tenemos los cerdos y se han encontrado restos de cerdos. Lo que se han encontrado restos de cerdos que parece que tienen las mandíbulas y las defensas típicas de un animal muchísimo más desarrolladas de lo que suele tener un cerdo común. Esto lo que ha dado a sugerir es que estos animales hayan sido puestos en libertad o hayan sido soltados, o sea, hayan soltado en el territorio y estos se hayan salvajado hasta cierto punto. No queremos decir en ningún momento que se trate de jabalíes, pero sí que se asemejarían y estarían entre eso, entre el cerdo y el jabalí, por el desarrollo eso de una... Bueno, al final es lo que habla más o menos también Darwin, la adaptación de las Sí, especies claro. al medio, ¿no? Entonces, al final, esta especie que está viendo suelta y en libertad desarrollaría ciertos mecanismos para
vivir en la isla. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un momento donde existe la rata gigante. Que eso es algo importante, pero antes también, bueno, quiero comentar otras especies que también se encuentran, como lo dicho, el perro familiar, una especie común que se conoce, se encuentran muchísimos restos, al igual que el gato. ¿Y por qué quiero nombrar estas dos especies aquí? Porque se supone o se cree que en las islas se consumía la carne de perro y de gato, en base a los estudios que se han hecho a los restos óseos de ambas especies, con cortes carniceros. Cierto. De hecho, lo de los gatos salió recientemente ahí en yacimiento de Gran Canaria, si no recuerdo mal, que nos puso sobre la pista Víctor, el de biología. Mm. Pero sí, sí, claro. Es muy interesante eso. Ujú. Pero bueno, y dejando de lado ya lo que viene a ser eso, la ganadería, también se aprovechan eso, los recursos de la caza, que no era una actividad tampoco muy preponderante. Hay que entender que en las islas no es que hubiesen especies tan dadas para ser cazadas como en otros territorios continentales. Pero aún así es eso, hablábamos de que tenemos, aparte de las aves, no hay, que hasta donde yo sé no hay gallinas como tal de corral, pero sí que las aves que se encuentran por aquí se aprovechan para ser cazadas, al igual que la rata gigante, que si no me equivoco fue una de las razones de su extinción el aprovechamiento del que dieron los guanches o los aborígenes de las islas, para no generalizar con ese término. Sí, Vamos a ser precisos. Pero bueno, y como último dato ganadero, quiero destacar, porque me enteré ayer hablando con una de nuestras compañeras abajo en la facultad, que un compañero nuestro hizo un TFG en el que hablaba de la existencia de vacas o de ganado mayor, prefiero decir vacas porque nos vamos a entender mejor todos, en las islas y de que se consumían. Pero hay restos. O sea, lo está En diciendo base, porque hay restos. en base a los restos de la caca. De la caca. Sí, iba a decir cropruritos, Sí, sí, pero sí, sí. la caca. Interesante. Tendría que leérmelo, tendría que verlo. Podríamos hablar con él para que él venga y nos cuente ese. Pues sí, Y desde pues. aquí, que supongo que el que ha hecho ese TFG sabe de quién estamos hablando y no queremos despelar más del tema, sabe que está invitado desde que él quiera a hablar de esto, porque es algo muy interesante y ver cómo realmente las diversidades de primero de ganado con el que contaba la población, pero además cómo esto se puede relacionar con la propia dieta de los aborígenes, para acabar enterándonos de eso más o menos, que es lo que hay. Luego lo que acabamos teniendo también es el tema de la agricultura. Sí. La agricultura y el aprovechamiento de las especies vegetales. Como dijimos en su momento, cuando se llega aquí se traen la cebada, el trigo, leguminosas y más especies. Pero donde destacamos es eso, el trigo y la cebada, entre muchas otras, como productos agrarios de gran consumo. También te podemos destacar eso, la avena, la lenteja, el guisante, la higuera, la palmera, la vid. Es más, se habla incluso del aprovechamiento no solo de la vid, sino también de otras plantas o otras plantas o vegetales como la palmera para producir bebidas alcohólicas o bebidas fermentadas, mejor dicho. Que es interesante porque demuestra eso también, y siendo aquí un poco ya más joelfete, los intereses que tiene siempre la población y con el alcohol y la relación que ha habido entre esta sustancia y la especie humana desde casi siempre. De todas maneras, los productos agrícolas, sobre todo en el caso del trigo, es lo que más se puede conocer acerca de las Canarias, que es la producción del gofio, típico de las islas, el trigo o millo molido, o los dos juntos, en un molinillo de piedra, que ya tenemos una imagen que pondremos después en cuanto a la producción más manufacturada de los aborígenes. Pero el aprovechamiento de esa harina tostada, que después va a ser uno de los productos que ha llegado hasta nuestros días y que es una de nuestras uno de nuestros sellos culturales hasta el día de hoy. Y que está tremendo. Está tremendo.
Bueno, a mucha gente no le gusta. No, no. Si hay un pan de lembas en el mundo real, es el Es gofio. gofio. Desde luego. Yo me acuerdo, yo he hecho viajes. Dice Aaron que el gofio es una de las mejores cosas de la vida. Y Desde sin luego, duda, desde sin luego. duda. Mira, yo me fui de viaje, yo estuve un tiempo viviendo fuera, me fui de viaje durante 3 días y me hice una pella de gofio. La pella de gofio me duró los 3 días. Los 3 días. Hombre, también No, me hice una gran pella de gofio, pero... El pan de lema. No, a ver. es que te imagino así, tipo Frodo, Sam, ¿cómo tal? Además, era en el tren, así, sacando y... Pan de lema. No, sin duda, sin duda. Bueno, ya pasando a los últimos aspectos de explotación económica, tenemos primero el que hablar de los saladeros. Al final tenemos que tener en cuenta, cuando una sociedad produce alimentos, lo que también le interesa es conservar esos alimentos y que no se les echen a perder para poder sustentarse en momentos de escasez. La sal es algo fundamental y es un producto que se ha usado desde siempre para conservar cualquier tipo de alimento. Pescado, salado, las salazones, lo dejan más que demostrado. Para esto están los saladeros, zonas estas de cerca del mar, donde accede el agua marina, se seca y toda esa sal queda acumulada. Entonces luego aprovechas esa sal marina directamente para conservar cualquier producto. Y también tenemos los concheros. No sabemos exactamente es el lugar en donde se extraía, pero sí sabemos que es el lugar en donde se extraía el alimento de la concha y se dejaba el resto tirado por allí. Además, esas conchas también a veces que son utilizadas, pues, como decía al principio, para los collares propios, añadir colgadores, etc. Sí. Ya como punto final, la pesca. Lo que les estaba contando antes el caso tan especial, o de especial no, pero sí curioso. ¿Qué dice Aaron? Dice, mi madre me hizo una y nos la comimos en el Victoria and Albert Museo. Probablemente las primeras personas que hayan comido gofio allí. La gente nos miraba un poco raro, vete tú a saber por qué. No entienden, ¿no? Es que no entienden. Es que, yo te digo, Tolkien seguro que vino aquí, vio la pella gofio y se pasó para el pan de lembas. Seguro. Es que es lo que hay. Seguro. Yo te digo, una pella de gofio con miel, queso blanco y almendras, pero bien hecha y grande. Con eso tú comes durante... Un año si Tampoco quieres. nos pasemos, pero vamos, tú coges un pellizco de eso, te lo mandas y ya Sí. 2 horas al menos tienes cubiertas de que no tienes hambre. El gofio salva vida, sin duda. Totalmente, sin totalmente. Y un payasito con gofio, una lechita con gofio. Es que Tienes gofio... hambre, ¿eh? Sí, tío. Además no he desayunado. Yo vine aquí con un café, un colacao. Llegué aquí antes de preparar las cosas, nos tomamos un café y aquí me tienes, con el estómago vacío. También es verdad que yo cené a las 2 de la mañana. Entonces... Todo influye. Todo influye. Aunque no cené pan de lembas o gofio, hay que decirlo también. Bueno, pues volviendo al tema. En el caso de Tenerife sabemos que para la pesca se usaba la sangre de la tabaiba, ¿vale? La tabaiba es una planta que sea por aquí. Lo que hacía es que se cortaba y la leche que sale, que es de color blanquecina, la savia, se echaba en el mar. Si ven la imagen esta de aquí, a ver, esta de aquí, más o menos vemos una recreación de cómo pudo haber sido, ¿vale? Tenemos a un par de aborígenes que se dedican a ponerse en una entrada de agua, encierran a los peces que se puedan encontrar, escurren esa sangre de savia que tiene una particularidad, que es paralizante. Entonces, tú al mezclarla con el agua, los peces quedan medios abobadillos y salen como medio a flote. Entonces, cuando alguien quiere pescarlo, ni necesita red, ni necesita anzuelo, ni necesita lanza, sino que simplemente puede con la mano directamente coger el propio pez. Y eso es algo que te muestra que no son tan atrasados tecnológicamente, pero que sí están muy bien adaptados al territorio en el que viven y conocen muy bien cada una de las especies que existen en las distintas islas. Esto, como digo, está testimoniado para Tenerife, pero para el resto no sabía yo hasta qué punto. Sin duda, ¿Generalización? No, la genialidad canaria no tiene límites, nos dice Aaron.
Ah, Hay veces ahí va. que cuando coges un concepto que se te traba no hay manera de decirlo, Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Pero sin duda, Aaron, sin duda. De todas maneras, hay también varias propuestas que dicen que esta pesca no era un sustento básico para las poblaciones, pero no sé si se acuerdan el otro día también cuando hablábamos en poblamiento del trabajo, del artículo que habían publicado Elías y Yared, donde analizaban los isótopos. No nos vamos a meter otra vez en el tema de isótopos, ¿vale? Pero estudiándolo se han dado cuenta de que, al menos en el primer periodo de poblamiento, hay un alto consumo de productos o de peces y de productos Mm, marinos, en contraste a los productos cárnicos que o serán más utilizados en los momentos más cercanos a la claro. conquista. Es bastante curioso porque contradice ciertas posturas que se han planteado, pero también tiene muchísimo sentido. Si estamos hablando de que tenemos una cabaña ganadera o de un ganado que vamos a explotar sobre todo para el uso de su leche, ¿qué sentido tiene de que yo me vaya a alimentar más de eso y no de productos cárnicos como los peces? Que al final son Mm, un suplemento dietético y se combinan con productos vegetales y frutos sí, claro. recolectados. Es decir, aquí en las islas tenemos lo que viene a ser el digo pico también, que se puede explotar y se puede alimentar uno de ellos. Pero el producto cárnico que pueda ser suplemento de las carnes carne de ganado podrían ser los peces perfectamente. Y esto queda eso demostrado a mi gusto o queda evidenciado en el trabajo de Estudería y de Yaret, que les recomendamos que se lo lean. Bueno, se lean al menos las conclusiones, porque todo el tema de los isótopos es duro. Es duro. Yo no me entero una mierda, es duro. Mierda, Sí, se me olvidó escapar entre las palabritas. no pasa nada, no pasa nada. Eh, y nada, a menos que tengas tú algo que apuntar. No, bueno, decir que, por ejemplo, decía Hacha, que es verdad que tenemos más información para Tenerife, que otra de las cosas que nos ponía en la advertencia del artículo de La Gomera es que los yacimientos relacionados con concheros son poco conocidos o se han estudiado poco allí, entonces, como nos ha sucedido a nosotros, que de 4 años, 5 años de cuando estudiamos la asignatura aquí han cambiado tantas cosas, pues a lo mejor dentro de un año tenemos que desechar un montón de... De idea, sí, sí, totalmente. Sí, porque aparte de eso, yo creo que lo que te quería comentar era sobre esto, ya metidos en el tema más manufacturero. Manufacturero. Y es que empezando por lo de los molinos, Ujú. Bueno, efectivamente, la primera a la izquierda, esta de aquí, es los molinos que se utilizaban por ejemplo, lo del para la gofio, creación del gofio. Para la creación del exacto, gofio, exacto. que es muy similar a lo que te decía, elementos que no me acuerdo si fue el Museo de Burgos o museos de estos, yo eso comentaba, Hacha, Castilla y León me quiere sonar, de una de las provincias de Castilla y León, que sacaba una imagen de un molino muy similar, obviamente de tiempos neolíticos de la península ibérica. Y me parecía curioso que se lo comentaba Hacha, de la distancia que hay en tiempo y geográfica y que hay esa similitud. Pero sí quería destacar una cosa sobre esto, en este caso los molinos en Tenerife, que no, es que no voy a decir que es la única zona donde se hacen, pero como antes le nombramos el área de las Cañadas como un área también de pasto comunal, hay que resaltar que también es un área de recursos líticos. De hecho, cuando, no sé si tú lo hiciste, pero cuando en mi generación hicimos la excursión al Teide con Matilde, en método arqueológico es lo que... Sí. ¿Cierto? ¿No? Pues una de las cosas que nos encontramos fue es un montón de restos de molinos, molinos que se despartían y obviamente no se van a llevar el molino partido para su casa, lo dejan ahí, pero te das cuenta de que era una zona eso de manufactura lítica. Ujú. Y que también, pues esto ya es aparte, que esto sería recordar un poco más el tema social, que también esta zona estaba vinculado con enterramientos también. O sea, no, o sea, entonces nos encontramos que las cañadas en un área de pasto común, de producción Producción. lítica y de obsidiana, diría yo también, ¿no? Sí, yo también estuve excavando en un yacimiento en la zona de la fortaleza, donde llegamos a encontrar un percutor, creo que era de este tamaño más o menos, una piedra bastante grande, que se utilizaba eso para tallar la obsidiana probablemente o para ir produciendo las casas de obsidiana en una zona que además funcionaba como atalaya.
para advertir de movimientos pues a través del mar o a través de las alturas por el resto de los territorios que hay colindantes. Y es eso, vemos como aparte de que el Teide es una de las zonas donde más obsidiana podemos encontrar, allí podrían estar siendo tallados. De todas maneras, habría que esperar al artículo pertinente por parte de ProRed para poder hablar de esto con mayor Por seguridad. ejemplo, precisamente el artículo que están los chicos de ProRed relacionados con él, que es el que me pasa. Allá por el Molino de Gofio, una vez cuando visitaba el Museo Arqueológico estaba por la sección de Canarias y el guía le dijo a una clase de chiquillos que los antiguos canarios jugaban con esas ruedas, tirándolas al aire y cogiéndolas. No me tires de la lengua, ¿no? Porque yo... Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver un par de fotos que saqué yo en el museo, ¿vale? Bueno, es más, esta fotito de aquí, que es una cerámica palmera, la saqué yo en el museo y estuve leyendo las cosas que ponían en el museo y la verdad que muy contento no salí de allí, ¿vale? Muy contento no salí de allí. Entonces, me lo creo totalmente. No, si te Es que creemos, te creemos. me lo creo. Es que yo llegué allí, leí cada cosa que digo, mira, no. Bueno, ya hablamos en el primer vídeo y no quiero volver a sacar el beef moderado que saqué, porque ese es un beef moderado, dentro de cómo soy yo para echar beef a veces. La piedra sanata, que ya hemos, lo como decíamos, esa piedra, por los estudios aparentes que hay hasta ahora, demuestran que no es así. Los estudios genéticos y otros estudios demuestran que el poblamiento es en un periodo histórico que corresponde al siglo I o antes de Cristo o siglo I después de Cristo. Pero aún así se sigue defendiendo desde el museo un poblamiento desde el siglo VI antes de Cristo. Entonces, sí es verdad que yo choco bastante con ciertas ideas que se defienden en el museo, pero al final esto es historia. Al final las pruebas tampoco son contundentes al 100% y en base a las pruebas que tú, con las que tú trabajes o las que no trabajes, pues llegas a una conclusión o a otra. Personalmente, mi posición es de, no quiero decir en contra, pero es que al final es la palabra que me veo obligado a usar, un poco en contra de las ideas que defienden en el museo. Puede ser, sí, eso sí puede ser. Tiene su explicación cómo actúa el museo, pero no vamos a entrar en eso. Exacto. Pues sería... Es que a los señores de Madrid parece que poco les importa, la verdad. Es que a los de Madrid, no sé, miden cosas como hemos visto por Rollos de Madrid, como era el Retiro. Ha salido una cantidad de lava suficiente como para que llenar el Retiro con 14 metros de altura, digo... Pues decir, ha salido estos metros cúbicos de lava, ¿sabes? Los de Madrid se lo tienen muy subido, pienso yo, cuando todos sabemos que la capital de España debería ser Tenerife. Tampoco para tanto. Pero sí. Yo soy más moderado con esas cosas, pero al final, en ese aspecto sí. Pero, sea como fuere, si tú eres una institución pública y ciertas cosas que deberías de cuidar, modernos, tú debes ajustarte un poco y seguir esas tendencias si se demuestran o si están demostrándose que puedan ser así. Si se ha demostrado, ya se ha criticado a la piedra sanata por activa y por pasiva, que se mantenga como elemento central de una exposición, pues como decíamos, tampoco. Pero vamos a ahorrarnos todo ese discurso, porque ya para ese discurso está el vídeo de poblamiento y se lo pueden gozar perfectamente ese momento. Lo que nos queremos aquí también hablar es un poco, además de los elementos que ya están viendo por ahí, es de la cerámica. En la mayoría de los casos lo que tenemos que son cerámicas con formas semiesféricas o que son como medios conos ovalados al final. Dice Aaron, mañana en los periódicos, grupo de investigadores canarios fomentan la madrileñofobia en Twitch. Bueno, primero tendría que sentarse en un canario para poder hacer esa noticia. Sí, exacto. Que iba a soltar Israel Campos, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, puso un tip cuando empezó el tema de la erupción volcánica que me gustó y va muy en relación de ese comentario que hiciste, Aaron. Televisión Canaria estuvo desde más o menos el minuto 1, tampoco es el minuto 1 exacto, hablando del tema de la erupción volcánica. Pero ¿sabes lo que estaba haciendo Antena 3, la 4 y Tele5? Seguían poniendo la película. Entre ellas, Dioses de Egipto. Tremenda película más mala.
tremenda película mala, y no se cortó en ningún momento para tocar el tema del volcán. No. Hombre, ya después sí se dio bombo y sí se... Es que durante ese tiempo tenían que preparar a Ferrera, a Susana Griso, a Ana Rosas para que se pusieran delante del volcán. Claro, y tenían que escribir el discurso a Ayuso para que dijese que era un atractivo turístico también. Aquí la pollita. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto Sí, para ir sí. terminando, que vimos 1 hora y llevamos 1 hora y media. Agüita, papá. Yo es que me pongo a hablar y para mí esto es que está siendo, vamos, yo estoy entretenidísimo. Ustedes les puedo estar dando el coñazo, totalmente, pero yo estoy entretenido. Pues bueno, las cerámicas, normalmente eso, o semiesféricas, como estamos viendo con esta, o con forma cónica, con un fondo semiesférico al final. Pero realmente donde nosotros vemos las diferencias suele ser en las decoraciones de cada uno y en elementos clave. Por ejemplo, esta de aquí, que es de La Palma, vemos que tiene una decoración, vamos, que tú consideras que es una población neolítica, tú ves esto y te quedas impresionado. A día de hoy ninguno de nosotros podría replicar esto. También hay que tener en cuenta una cosa, las cerámicas de Tenerife son, o de Tenerife no, de las cerámicas de Canarias, todas, son hechas a mano. Ninguna cerámica canaria es hecha a torno. Es decir, que esta forma la ha hecho una persona con sus propias manos sin ayuda de ninguna herramienta, o sea, con sus manos. Es verdad. Excepto alguna paletilla, alguna cosita de esta. Claro, pero no es un torno que le va dando la Exacto. porque te vas ayudando para darle la forma. Y, hombre, sí es verdad que hay muchas técnicas de hacerlo, ya sea con levantamiento de la propia arcilla, ¿vale? O con ¿cómo era? La técnica de churro. Ah, verdad. Que tú elaboras como un churro, ¿vale? Es como cuando tienes una plastilina. Tú coges la plastilina, vas haciendo un churrito así con las manos, vas poniéndolo en redondeles uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, sobre otro, y después alisas las paredes y puedes obtener el mismo efecto que si hiciésemos un levantado de las paredes de la cerámica. Pues eso, La Palma es una de las islas que más decoradas tiene su... De hecho, podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que la cerámica tanto de La Palma como de Gran Canaria son quizás las más complejas. Exacto. No vamos a decir las estéticamente más bellas. Exacto. O más decoradas. Exacto. Mientras que en Gran Canaria destaca sobre todo el uso de esto, de pinturas, ocre y... Sí, bueno, era ocre y no creo que hubiese otro color más, ¿no? Creo o el que negro. Negro, blanco y ocre, puede ser. Puede ser. Ahora mismo no me acuerdo. De todas maneras, como la próxima semana intentaremos tratar ese tema, hablaremos más de ello. Confirmamos. Pero en la isla de La Palma, si se dan cuenta, la técnica es el de puntillado, si no me equivoco, y el de acanalado, ¿vale? O el método impreso, es decir, el aprovechamiento de ya sea una ramita, sea la propia uña, sea un dedito, lo que fuere, para generar una marquita, ¿vale? En esa, bueno, como la vemos aquí, son marquitas elaboradas con probablemente un punzón o con un trozo de madera fino o lo que fuere, que al final le da un toque estético bastante impresionante. Sí, en cambio, sin duda. En cambio, la cerámica de Tenerife, que es esta que tenemos aquí, es más tosca, es más brutita. Sí que se diferencia a lo largo del periodo, a lo largo del tiempo, en las distintas fases de producción. Se diferencia pues, unos colores determinados, un refinado final más elegante, pero al final, en comparación con la palmera, pues es evidente. Está a años luz. Pero lo que me gusta destacar es este elemento que se llama aquí, que es el mamelón, que es para utilizarlo como si fuese una cañita, ¿vale? Para beber, o bien como incluso elemento vertedero, es decir, para poder usarlo para verter en cualquier otro punquito independiente. Entonces, hay que darse cuenta que no solo son estas cerámicas no son solo pues para beber, sino es para conservar las carnes, es para la alimentación diaria, es para el cocinado. Hay muchas. Hay que tener en cuenta que no hay materiales de hierro ni de metales con los que puedan ellos trabajar, y la cerámica vendría a sustituir todos esos elementos, aunque también podrían haber elementos de este tipo, pero elaborados en madera. Pero que ese es otro tema cuando hablemos de eso, de los productos elaborados con la madera. En cuanto al aprovechamiento del hueso, es algo que también hay que destacar, porque algo impresionante es la elaboración de los anzuelos, como ven aquí en esta imagen. Esto lo que evidencia es que sí, se elaboraba una pesca con caña o con una cuerda o con algún símil, utilizando eso, un anzuelo para poder... No, a mí lo que me impresiona es el tamaño. Uno, por lo ven en esta imagen y no parece tan grande, pero realmente
al menos visto desde nuestra pantalla, es una imagen casi a escala perfecta de un anzuelo y es bastante impresionante el tamaño que tiene. Y eso a compañeros nuestros y a nosotros mismos a veces nos ha llegado a llevarnos a plantear oye, con este anzuelo tan grande tú vas a pescar, Ahí en la orilla. probablemente vas a introducirte más. ¿Existía algún método de navegación o para acceder a un poco más de profundidad y pescar? No lo sabemos. También nos aventuramos mucho diciendo esto, pero impresionante. Al final, Sí, pero el elemento que acaba saliendo de sí, eso, de un hueso, que es este anzuelo. sí, sí. Y pasando ya a lo último que queremos comentar, los elementos de madera. Bueno, ya en la imagen del centro se dan cuenta que acabo de destruir el mito del buen salvaje en cero coma. Sí. Además, creo que ese era un elemento que acaba de llegar nuevo al museo. Eso fue la visita que hice yo para prepararnos toda esta saga de prehistoria de Canarias o historia antigua de Canarias. Y es una vértebra, no me sé exactamente si era una cervical o qué vértebra exacta era, pero atravesada por lo que parece ser un banot. ¿Qué es el banot? El banot es el arma de guerra común de los aborígenes. Vendría a ser como una lanza afilada. Ujú. Bueno, ya saben el efecto que acaba teniendo, ¿no? Está ahí incrustado, así que poco más tengo que decir. ¿Era el banot? No, sí, era el banot. Porque los otros elementos que tenemos, por ejemplo, en madera, son la ñepa, en el caso aborigen de la isla de Tenerife, que vendría a ser esta. Está un poco cortada, ¿vale? Pero este es el diseño. Ustedes imagínense que por ambos lados es simétrico y es básicamente como un redondel por aquí. Y es el bastón de mando o el bastón de estatus social del Mensei. Que esto no es muy similar al de elementos este que tenían los faraones, reyes para algunos egipcios. ¿Sabes? No, no estoy diciendo, ni tampoco estoy votando la teoría de Weimar de aquí vinieron los egipcios a montar sus pirámides, A ver, a lo mejor era todo pero ese. no sé, me quiere sonar que cuando hicimos Historia Antigua 1, lo de los faraones tenían eso, una especie de Sí, vaso sí, también de sí, sí, mando y tal, sí. ¿no? Exacto, exacto. Hombre, yo no sé hasta qué punto puede relacionarse o no relacionarse, pero parece que pueda existir una relación. A ver, a simple vista sí, pero lo dicho, no estudio ni la cosa ni la otra como para poder decirte lo Yo vuelvo que... a repetir, no te estoy votando esta pregunta para que No, no, la obviamente, gente obviamente, interprete que estamos obviamente. asociando Egipto con Canarias, Y ni mucho luego, menos. algo curioso es que sí, vale, este es el banot de Tenerife, pero esos de aquí son los bastones de mando de La Palma. Y es increíble lo que estamos hablando, que aun teniendo ese sustrato cultural similar, la diferencia del Mm. bastón es impresionante. Y vuelvo a remitirme a lo dicho con la cerámica. Me parece mucho más estético y mucho más elegante actualmente y en base a mis Gusto. gustos actuales y personales el de La Palma. O sea, esa forma de gancho o de garfio y tal es muy, Yo muy, fui- muy curioso y requiere una elaboración, vamos. Es más, me recuerda a... ¿Te has visto la película esta de Disney, la de Moana? Ujú. Lo que usa Maui. A mí, ¿sabes lo que me recuerda? A Nike, al símbolo Nike. Por eso Puede estoy ser. haciendo todo el rato así con la cabeza, porque digo, "Shia". Pero sí, también Las estoy de... aguaritas fundadores de Nike, que no Por les mientan, supuesto, ¿eh? por supuesto. No, pero sí me parece curioso, yo sí estoy de acuerdo. O sea, yo no me voy a mojar en cuál me gusta más, pero sí, sí entiendo que es incluso más complejo el de La Palma, también Mm. en ese sentido. Lo que al del medio es que le dijeron, mira, me pica aquí la espalda y dijeron, tranquilo. ¿No? ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Y la imagen de esta? Esa es la ñepa. ¿Y la de abajo también? Esta es la... No, este es el Banot y esta es la ñepa, perdón. Eso, vale, vale, Banot y ñepa. Arma, bastón de mando. vale, vale, vale. Arma, arma. Sí. Consecuencia, mando. Resultado. Exacto. Y luego, como último dato así, bastante superficial, porque tampoco lo hemos tratado mucho, la textilería. Mm. Hay evidencias del aprovechamiento de los juncos, sobre todo en La Palma, para la elaboración de textiles, y etcétera, etcétera, que tampoco ya es tal. Las pieles, como hemos dicho, para la vestimenta, y para no ser más bola esto, pues un
poco lo que se ha dicho. Sí. Ahora, recuperando un par de datos que se nos han quedado un poco así en el tintero, ¿vale? Hay que nombrar también el caso de... ¿cómo se llama esto? Ah, se me acaba de ir de la cabeza. Vale, a mí no me había salido esto. Ah, claro, es que nosotros estamos aquí, ahora que hemos cambiado de pantalla, ya no tenemos el PowerPoint en pantalla, ahora estamos viendo el chat bien. Aaron dice, todo el mundo sabe que Tutmosis III era de Weimar, de ahí el puertito, obviamente. Tutmosis III asentó el poder en Egipto, cogió un barco, llegó a Weimar y dijo, y esta va a ser la capital de mi imperio. Y Weimar se convirtió en la capital del imperio. Nada, lo que estaba diciendo. También me gustaría destacar, porque se me olvidó comentarlo cuando estábamos hablando de sociedad, y sí, saltamos demasiado rápido por esa parte, a lo mejor, el tema de la mujer y las relaciones familiares entre uno y otro. Porque sabemos, y déjame que lo cuente por aquí, sabemos que en cuanto al matrimonio existía la monogamia, sobre todo en islas orientales como Gran Canaria, pero la poliginia, que exactamente si no me equivoco es que el hombre se puede casar con varias mujeres, se encuentra en Tenerife, por ejemplo. Aunque también se reconoce una capacidad de divorcio. Sí, de eso sí me acuerdo. Donde una vez se hayan divorciado, si hay hijos frutos de ese matrimonio, los hijos pasarían a ser ilegítimos, llamándose Achicuca los hijos ilegítimos y Cucaja las hijas ilegítimas. Y es bastante interesante. Luego, en La Gomera existe la hospitalidad del hecho. No sé si alguno conoce sobre esto o no, pero es básicamente el hecho de que cuando llega un extranjero o algún miembro externo del grupo, el anfitrión ofrece a su mujer para, pues... Ya se pueden imaginar. Efectivamente. Y luego en el Hierro estaba lo que venía a ser el pago de la mujer. Es decir, cuando tú querías casarte o tener un matrimonio con una mujer, tenías que pagar una dote. Sí, pagar en productos y en especias el valor que la familia considere que tiene su hija. Sí, que eso es algo muy común en las sociedades antiguas. No solo se ve aquí, sino que también se ve en... Bueno, yo que me dedico al tema nórdico, pues sí, también se ve en el tema nórdico. Ahora que he estado leyendo un par de libritos y poniéndome un poco al día, se ve eso. También el pago de la dote por parte de la familia del hombre a la familia de la mujer. También me gustaría destacar que, por ejemplo, el caso de La Gomera es muy peculiar porque, si se acuerdan, hablábamos de que habían dos bandos, ¿vale? Los de... déjame que saque la chuletita. Los de Agana y Orone y los de Ipalá y Malagua. Pues dentro de esos dos bandos se establecía que debía haber un matrimonio exógeno, mientras que en otras comunidades existía la posibilidad de eso, el matrimonio endógeno, es decir, que dentro de una misma comunidad, ¿vale? El hombre puede casarse con una mujer de su misma comunidad. En La Gomera, sin embargo, no funcionaba así. Si tú eras de Agana, estabas obligado a casarte con una mujer de Orone y viceversa. Y si eras de Ipala, con una de Malagua y viceversa. Es algo curioso y que al final lo que te tendencia es evitar la endogamia, como dice, evidente, la endogamia. Pero, por ejemplo, para quienes hayan estudiado historia o sepan algo sobre el tema de la extinción de los neandertales, por ejemplo, sobre todo en el caso de la península ibérica, se habla que en el momento de que los neandertales, en cerca del 40.000 antes de Cristo, o antes de la era, como prefieran, ellos estaban ya aislados en la península ibérica, al final al relacionarse tanto dentro de un propio grupo, la fertilidad y las enfermedades acababan destruyendo a esa comunidad. Y es interesante porque esto demuestra cómo en La Gomera se buscaba luchar y evitar que se repitiesen situaciones similares. Es un dato que me pareció interesante y quería traérselo. La cuestión. Y lo que decía antes también del hecho de que existía, porque claro, ahora estoy revisando aquí yo mis chuletillas, ¿no? ¿Te acuerdas lo que hablábamos de que en Tenerife existía un solo mando como mito fundacional? Un solo jefe como mito fundacional. Sí. Pues en La Gomera se da también esa misma situación.
No sé hasta qué punto, no sé qué más hay detrás de ello, pero son los estudios que ha hecho Navarro, Juan Francisco Navarro Mederos al respecto y es bastante interesante. Sí, De a todas ver. maneras, todas estas cuestiones de mitos fundacionales y mitología y tal, como lo he dicho, lo trataremos sobre todo en el directo del próximo fin de y trataremos de hablar eso, un poco de las divinidades que se conocen a día de hoy, básicos que conocemos todos, al menos aquí en Canarias, a chamán, guayota, majet, yashirazi, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, básicamente hasta aquí hemos llegado con todo el material de las Islas Orientales. 1 hora 41 se nos ha quedado, que espero que no se haya quedado, no haya sido tan pesado como otros, que haya sido un poquito más ligero. Hemos pasado muchas cuestiones muy superficialmente, pero al final si nos metemos tan a fondo en cada uno de los aspectos, creo que acabamos reventando la cabeza a más de uno y más de uno acaba quitándonos de su pantalla, que tampoco es lo que nos interesa. Me alegro No, de que te haya gustado, Aaron, me alegro de que te haya gustado. gracias a ti, Aaron, que siempre estás por aquí participando en el chat y eso se hace mucho más sencillo para nosotros, la verdad. Sobre todo tener eso, alguien con el que de vez en cuando descansas un poco de tratar el tema, te pones a hablar y vacilas un poco, pues sí, se Sí, agradece. se agradece mucho. Sobre todo ahora que llevo 4 horas dormidas y que al final pues me relaja un poco y me hace coger un poquito más de energía también. Y nada, lo dicho chicos, si alguno quiere decirnos algo, si les apetece hablar de alguna cosita, de nada Sara, de nada, muchísimas gracias a ti por pasarte. Sí, sin Si duda. alguno quiere participar, hablar de cualquier cosita, comentarnos cualquier cosita, pues eso, como siempre dejamos unos 5 o 10 minutillos para hablar y si vemos que esto está Muerto, muertillo, que también es entendible, la verdad que exacto. sí. Damos ya por cerrado esto. Y a ver si terminamos ya con este ciclo de conferencias, como nos parece, porque al final les parece que le estamos dando mucha turra a Sí, o ustedes. sea, ustedes tienen que entender que nosotros ahora mismo estamos trabajando en ver cómo evolucionamos el formato, qué queremos traer en el futuro, cuando terminemos ya con el temita este de Canarias. Aunque ya nos Cómo, han rondado ciertas ideas de sí, cosas que podemos hacer, claro, entonces, colaboraciones que ya están habladas para dentro de un tiempo. sí, 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 sí. Y con gente que estamos hablando o vamos a hablar también. No sé, esperamos que poco a poco ir evolucionando y trayéndonos un producto mejor. Muchísimas gracias. Bueno, te llamo mitóloga, aunque sé Sí, que te llamas Irene, pero te llamo mitóloga. Muchísimas gracias y nada, gracias por pasarte. sin Gracias por duda. pasarte porque al final es, aunque nos tengas de fondo, algo nos escuchas y también entendemos que es un poco coñazo las cosas que Vale. podemos decir. Esto es una pregunta muy interesante lo que dice Aaron. Dice que si sabemos si había relación entre las islas, en plan certera, no la leyenda. ¡Buah! ¿Qué va? ¿Qué va? O sea, no tenemos ninguna prueba que te evidencie eso. Sí es verdad que hay ciertos petroglifos, ¿vale? O representaciones en piedras de barcos y, bueno, antes estábamos buscando las imágenes que nos faltaban para el PowerPoint y me encontraba eso, como una imagen típica del barco este que te encuentras tú en la Polinesia, pero en Canarias, hecho a su modo abstracto, porque aquí tenían la forma abstracta de representar todo, pero de lo que parecía una barquilla. Y hay bastantes teorías y bastantes arqueólogos experimentales que se han dedicado a estudiar eso. Para quien no sepa lo que es arqueología experimental, básicamente es una de las subdisciplinas de la arqueología que se dedica a recrear ciertos elementos arqueológicos y probar cómo funcionarían y si eran factibles o no de que fuesen. O sea, ¿se acuerdan de cuando dije el tema este del hombre, ¿cómo se llamaba? Bueno, el de las pirámides de Ulma, Sí, para no volverme loco. el amigo de Pues Olsen. él cuando hizo el viaje desde Perú o Chile, desde Chile, cuando hizo el viaje desde Chile hasta la Polinesia, lo hizo con una recreación que vendría a poder ser eso, una práctica de arqueología experimental dentro de sus límites. En eso estoy de acuerdo, Aaron. O sea, vamos a ver, yo también veo muy cercano Tenerife y La Gomera y también Fuerteventura y Lanzarote, por ejemplo. Son otras Mm. dos islas que veo también muy factible que hubiera algún tipo de, no de conexiones permanentes ni nada de eso, pero sí que se podría ver. Hombre, sobre todo el tema de Lanzarote y Fuerteventura, cuando, no sé si alguno lo sabe, pero creo que era Humboldt quien fue el que lo mencionó de esta manera, parecía como si la separación
entre uno y otro, entre Tenerife, Entre de Lanzarote y Fuerteventura. Fuerteventura, fuese un río, de la mínima que parece ser esa separación. Y es bastante interesante y sería bastante curioso que no se pasase de una isla a otra. Pero al final es lo dicho, no quedan restos arqueológicos de barcas ni nada. Gracias Nico Forever 1984 por seguirnos, que ahora si lo vemos no salen notificaciones, algún día lo arreglaremos, sigo luchando con ello, seguiré luchando, pero sí que lo vemos aquí en la mini fuente, así que muchísimas gracias por seguirnos. Y Eyerdai, pues ni idea, Sara, la verdad que es la primera vez que escucho ese nombre. Si podés comentarme un poco a ver si más o menos me he enterado de algo y ahora es que por el nombre no me entero, pero realmente a primeras por el nombre no me viene, la verdad. Pero sí, es curioso, es curioso. Y es un tema que también nos ha rondado mucho a Sí, nosotros no sé. elaborando el tema de estos de los directos. El de los viajes en barco. Puede ser, puede ser, puede ser. No, no estoy seguro quién pudo ser, pero sí me suena eso Sí, de que sea... Ah, sí, sí, vale, sí, sí, sí. exacto, exacto, el que hablábamos el otro día. Claro, que yo no me acuerdo del nombre ya. Yo sé que se llamaba Thor, porque Thor es, bueno, Exacto, el exacto, amigo de Olsen. el amigo de Fred Olsen, exactamente. Pues sí, exacto. Ese hombre hizo la práctica de arqueología experimental, eso, de irse desde Chile hasta la Polinesia. Lo que le dije, la película que recomendé el otro día, no sé si algunos le habrá ya echado un ojo, cosa que entendería si dicen que no, pero la película con Tiki te muestra más o menos ese proceso en el que es la elaboración de la propia barca, intentar usar los elementos que podían haber usado los propios aborígenes que vivían por la zona de allí, qué ruta tomaron y tal. Básicamente eso es lo que viene a ser la arqueología experimental. Por ejemplo, yo para un trabajo de también tema arqueología, creo que fue, no, para método arqueológico, eh, hablaba de un horno íbero, ¿vale? Que tenía, bueno, era bastante peculiar, tenía creo que eran 15 suplementos para influir, para meterle aire, con 3 cámaras distintas, con una chimenea que hacía que hubiese un ciclo de... Bueno, una locura brutal que no sé ni cómo los íberos llegaron a hacer eso, porque tú me pones a mí, yo no te saco eso, ni loco. Pero estos arqueólogos, los del artículo, elaboraron con los materiales que tenían a su disposición los íberos y parecía que funcionaba muy, muy, muy bien. Intentaban eso, de recrear cómo los íberos podían fundir el hierro y cómo podían eso, separar después incluso con el propio horno la escoria del hierro, porque claro, cuando fundes el hierro sale una parte que no es aprovechable y otra que sí, tienes que sacar esa escoria, tienes que depurarlo y tal. Impresionante. Si llego a encontrar el artículo, pues lo pasaré a través de nuestro Twitter y de nuestro Instagram, pero más allá de eso, no puedo explicarle mucho más. Pero es básicamente es eso, que se queden con la idea de lo que es la arqueología experimental. Es lo mismo que la gente que se dedica, por ejemplo, a la talla lítica. No sé si se acuerdan del hilo que subimos, que vio nuestro compañero Pablo González, Mm. de la talla de puntas de flecha, Aunque lo hacía pero con vidrio. exacto, lo hizo con los culos de botella, con vidrio. Pero al final eso es una práctica de arqueología experimental, tratar de replicar las técnicas y eh, los Método, elementos, los sí, o la materia prima con la que se tenía, tratar de... La materia prima que se tenía, que me ha tragado con mi propia saliva. Tratar de replicar estas piezas, a ver si era 100% real o se puede demostrar que fuesen o no fuesen de esa sociedad o no. Es una manera bastante curiosa de arqueología y que siempre me ha resultado muy, muy, muy llamativa, la verdad. sin duda. Y básicamente eso. Ya me vine arriba con la arqueología experimental, ¿eh? No, pero que es una de las subdisciplinas dentro de la arqueología más interesantes. Ujú. Pues bueno, chicos, creo que ya hemos pasado esos 10 minutitos. Vamos a ir cerrando esto por aquí, que me apetece desayunar, no os voy a mentir. Espero que lo hayan pasado bien, espero que les haya gustado, espero que se hayan quedado con alguna que otra idea de cómo era las sociedades aborígenes, que no éramos simples monos los que estaban aquí, por favor.
que muchos comentarios de mucha gente non grata ha sido o suele ser por esos lares. Espero que hayan aprendido eso, que hay mucha más tecnología fuera del señores rapados que mareaban peces. Efectivamente, efectivamente, buena definición, me gusta, me gusta. Sigan la definición de Aaron. Y espero que eso, que les haya gustado, que hayan disfrutado, que hayan aprendido alguna que otra cosita. Y nada, que se hayan quedado con ganas también para ver las otras islas que nos quedan y sobre todo también el tema de la mitología, que es algo de lo que muy poca gente suele hablar cuando trata el tema de Canarias, aunque también tiene sus dificultades, como ya hemos dicho más de una vez. Pero bueno, ánimo chicos, cada día lo hacemos. Muchísimas gracias, Nadine, muchísimas gracias. Pues nada, con esto ya damos por cerrado el directo de hoy. Nos despedimos, les damos las gracias a todos los que se han pasado y los que se pasarán cuando ya esté resubido. Un beso enorme y nos vemos la próxima. No, nos vemos el martes. Nos vemos el martes con una sorpresita. Ya estén atentos a las redes sociales. Bueno, le ven a él. Yo no, a mí me toca trabajar. Así que chicos, muchas gracias, que tengan buen día y nos vemos pronto. Chao.